Señor, aquí estoy. Estamos reunidos en este lugar que tú mismo nos has dado. Yo te pido, Señor, que me hables. Haz esta oración personal. Háblame, Señor, a mí en lo personal. Quiero saber todas esas cosas que tú padeciste por amor a mí, en obediencia al Padre. Ayúdame a asimilar cada versículo que leamos el día de hoy. Quiero conocerte. Quiero conocer eso que Pablo decía. No me he propuesto a hablar otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado y todos sus padecimientos. Y es por esos padecimientos que ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Por las misericordias que tú nos mostraste, ahora nosotros nos mostramos a ti en sacrificio vivo. Háblanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sería impresionante para cada uno de nosotros, hermanos, saber, a ver a quién le gustaría, saber el día de nuestra muerte y cómo hemos de morir. Escalofríos se empezaron a sentir por el auditorio. Algunos cancelos se escucharon. Es difícil para una persona, y más como ahorita estamos bombardeados por noticias horribles. No son feas, ya son horribles, hermanos. De que esta persona murió así, de que esta murió así. No, creo que en la madrugada vi una noticia de que 2 muchachas fueron embestidas por una camioneta, se las llevó, es más, ni se vio. Yo en el video no alcancé a percibir hasta dónde las aventó. ¿A quién le gustaría saber cómo va a morir? ¿Quién da más? No se cree. Es difícil. Es difícil. De hecho, el día de nuestra muerte es un tema que comúnmente las personas evaden. Evadimos. Porque eso causa en nosotros horror, ansiedad, miedos, tristezas, desánimo. Aunque realmente a nosotros los hijos de Dios, ya hablando así de cuates, como dice el hermano Kundo, realmente nosotros como hijos de Dios, el hecho de pensar en la muerte debería de producir alegría. Digo, con las promesas que tenemos espirituales del Señor. Claro que el cuerpo es débil, Jesús lo dijo y ahorita lo vamos a ver. Pero debe de producirnos alegría y esperanza. ¿Y esto por qué? El día de nuestra muerte producir esperanza en mí, pues ¿qué ironía es esa? ¿Qué locura? Bien, el día de nuestra muerte es el día de la graduación de todos los cristianos. Es el día en que nos graduamos, hermano. Que podemos aventar nuestra boina cuando estemos en la presencia del Señor. Aquí llegué, terminé mi carrera y estoy delante del Señor. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Así que cuando te digan, hermano, te faltan pocos días de vida, una, encomiéndate al Señor. Y segunda, así como cantamos bien alegres, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, es una verdad. No es teoría, es una verdad. Amén. Ya se espantaron. ¿Será un día hermoso el día de nuestra muerte, de tu muerte, si es que el Señor no viene antes por nosotros? Pero sería hermoso el que tú cierres tus ojos en este mundo y los abras en ese mundo hermoso, en lo espiritual, viendo a tu Señor cara a cara. El motivo por el cual menciono y hago hincapié en saber sobre el día de la muerte es porque quiero hacer un énfasis en esto. ¿Ustedes conocen a alguien que él haya sabido de antemano cómo iba a morir y en qué lugar iba a morir? ¿Y por medio de quién iba a morir? Nuestro Señor Jesús. Sabía cómo, cuándo y dónde. De hecho, en ocasiones, en los evangelios, en una ocasión a Jesús lo querían aventar de un despeñadero, los fariseos. Pero la Biblia dice que todavía no era su hora. Él sabía que no era su hora. Y dice que pasó como si nada entre medio de ellos y se fue. Bueno. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, él sabía qué día y cómo iba a morir. Hoy vamos a hablar, hermanos, la agonía en el Getsemaní. La agonía en el Getsemaní. Bien, vamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26. ¿Qué es el Getsemaní? Porque en algunas versiones de la Biblia, o en algunos versículos de la Biblia, menciona el monte de los olivos, que Jesús fue al monte de los olivos, y en otras porciones de la Biblia menciona que fue al Getsemaní. Entonces, ¿es lo mismo? ¿O qué pasa ahí? El monte de los olivos es, vaya, como tal la palabra, monte, pero el Getsemaní es un huerto privado, por así decirlo, para darme a entender.
Es un huerto privado. Es decir, está el monte de los olivos y en una porción, en un pedazo, por así decirlo, está el huerto de los olivos. No se sabe de quién es. En la Biblia no menciona. No se sabe quién es el dueño, pero se cree por lo que los relatos de la Biblia de que Jesús iba constantemente. Es decir, le prestaban a Jesús ese lugar. Era un lugar, era un lagar en donde se cultivaba olivo y ahí se machacaba. De hecho, Getsemaní significa aceite prensado, donde ponían el producto, por así decirlo, cortado, y en aquellos entonces se machacaba con los pies, era triturado con los pies. Bueno, era ese lugar. Ese lugar, vuelvo a comentar, no tenía nombre en cuanto al dueño. Así como, por ejemplo, el burrito, cuando Jesús le prestaron un burrito, ¿recuerda? Tampoco tenía dueño, o sea, sí tenía dueño, perdón, pero no se conoce el nombre del dueño. Así como el aposento alto, se lo prestaron también a Jesús, pero no se dice el nombre del dueño. Fíjense qué datos tan importantes y curiosos. ¿Qué sirve eso de aplicación? De que no importa que no se te dé un nombre en la congregación o en la calle para que tú puedas servir al Señor. ¿Sale? Puedes poner tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, algo económico, lo que tu vida, tu tiempo, en sacrificio, en servicio. Entonces, bueno, por medio de esta oración que se va a presentar, y ahorita la vamos a leer con detenimiento en Mateo 26, vamos a entender un detalle. Lo que pasaba, un pequeño detalle. Fíjense qué pequeño es este detalle. Lo que pasó en Jesús, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Pequeño detalle, ¿verdad? Nada más. Mateo 26, 36. Que el Señor nos dirija a todos. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivo llamado Getsemaní. Ahí en esta versión, Nueva Traducción Viviente, lo menciona tal cual, un huerto. Entonces Jesús fue con ellos a donde acostumbraban de repente ir a este lugar. Fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy para orar. Jesús no llamó a todos sus discípulos. En este momento, como vamos a ver en el siguiente versículo, únicamente llamó a 3: a Pedro, a Juan y a Santiago. Porque se dice ser, por la historia de los evangelios, por lo que está ahí escrito, de que eran como los que tenían más intimidad Jesús. No es de que Dios tuviera a sus escogidos, me refiero a sus, ¿cómo se dice? Sus preferidos. De que Dios, a ver, tú sí, no, tú no, tú sí, ven. No, simplemente tenían una comunión bonita, hermosa con el Señor Jesús. Es por eso que Él, en otros acontecimientos, también los llamaba a ellos 3. Era algo como más privado de Jesús, vaya, para darme a entender. Aquí también hay una aplicación. Aquí Jesús les va a revelar, les va a permitir verlo literalmente, qué es lo que Jesús iba a sentir, a padecer, a experimentar. No se lo mostró a todos, solamente a ellos. ¿Esto a qué voy con la aplicación? Todos los hijos de Dios tenemos conocimiento de quién es Él, pero no es más que a los que tienen comunión con Él más íntima, a los que el Señor les revela secretos de quién es Él y de lo que Él hace. Por ejemplo, hay un versículo que dice: la comunión íntima del Señor es con lo que le temen. Y a ellos les enseñará cosas hermosas y grandes que aún no conocemos. Entonces, conocemos a Dios, sí, conocemos a Dios, pero aquellos que quieren conocer más a Él, Él mismo les llama para que le conozcas, así como lo hizo aquí con Pedro, Juan, Santiago. Bien, dice Mateo 26, 37. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Aquí en esta versión dice: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Se llevó, ¿a qué distancia se los llevó? En la Reina Valera, si no me equivoco, dice que a una distancia como a un tiro de piedra. ¿Cuánto puede llegar un tiro de piedra? ¿A cuántos metros la llegas? Con un tiro de piedra. ¿Qué quiere decir esto? De que podían los discípulos ver a Jesús a lo lejos. O sea, tú cuando avientas una piedra no dices: ay, la desaparecí. No, pues no. O sea, realmente ves dónde cae, ¿cierto? Entonces los discípulos podían estar al pendiente. Es por eso que entendemos la petición de Jesús: estén al pendiente, estén orando por mí. Entonces, bueno, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago, Juan, y aquí empieza. Y Jesús
aquí ya estando ellos tres y Jesús ya les expresa, les demuestra, o sea, abre su corazón Jesús y comenzó a afligirse y a angustiarse. Aquí dijo, les expreso lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Versículo 38. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hermanos, los discípulos de alguna manera somos representados ahí con ellos, porque somos también sus servidores, sus discípulos de Jesús, ¿cierto? ¿Te puedes imaginar que Jesús mismo en la intimidad con él te diga a ti personalmente, no como congregación, te diga a ti personalmente, eso lo digo para que entendamos lo que experimentaron también los discípulos, de que veían a Jesús y lo escucharon, veían cómo estaba padeciendo. Así como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, ellos tuvieron esa dicha y esa bendición de contemplar a Cristo como era, literalmente. Entonces Jesús, frente a frente, imagínate que tú eres Pedro, o que tú eres Juan o Santiago, y que Jesús, el creador de todas las cosas, hermano, te observa, él afligido, y te dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hasta el punto de la muerte. Jesús estaba muriendo, hermanos. Hoy te lo vamos a entender. Un poquito, claro. Quédense aquí y velen conmigo, les dice Jesús. Versículo 39. Él se adelantó un poco más, Jesús, y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Esta forma de rostro en tierra habla de que Jesús se entregó en la oración a su Padre. Es decir, dio todo. Dijo, ¿qué es lo más bajo que puedo llegar? Hasta la tierra, por así decirlo, ¿no? De hecho, es una de las formas en las que los judíos en el Antiguo Testamento se menciona de que ellos oraban para rendirse a Dios en símbolo de humillación. Entre otras cosas era aventar polvo, tierra, ceniza y en su rostro, ponerse en su cara o rasgarse las vestiduras, ¿no? En esta manera Jesús lo hizo postrándose, rostro en tierra, diciendo, Señor, te reconozco. Si a alguno de ustedes le gustase decir, Señor, ¿cómo te demuestro físicamente que me humillo ante ti? No está mal hacerlo. No te vas a hacer más santo por eso, aclaro. Pero es bonito reconocer hasta con tu cuerpo que te humillas delante de Dios y que le reconoces. ¿Sale? Entonces, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, les dice Jesús. Él se adelantó un poco más y se inclinó en rostro en tierra mientras oraba y dijo, escuchen hermanos, ¿qué habrá salido de los labios de Jesús, del corazón mismo de Jesús hacia su Padre? ¿Qué pasaría si yo le digo a mi hermano Leo, pásale aquí adelante por favor? Vamos a orar por favor, le paso el micrófono. Alguno de nosotros o la mayoría diría, ay, ¿cómo va a orar el hermano? ¿Orará padre? ¿Orará feo? ¿Orará mejor que el pastor? ¿Orará mejor que...? ¿Cómo orará? Y hasta lo vemos así, estamos orando y lo vemos de reojo, ¿no? A ver si se equivoca. Porque vaya, es natural el hecho de decir cómo lo va a hacer. Es bueno y es hermoso y es emocionante saber y leer la Biblia para descubrir cómo reaccionaba Jesús, cómo oraba Jesús, cómo mandaba fuera a los demonios, cómo sanaba a los enfermos, cómo levantaba a los muertos, cuando lo hacían enojar, cómo reaccionaba, cuando se ponía contento, qué hacía, todo eso. Entonces aquí, en este versículo, habla de qué es lo que dijo Jesús, las primeras palabras, cuando se abrió completamente con los discípulos y habló con su Padre, sabiendo lo que iba a venir por delante, su sacrificio. Padre mío, no, si es el versículo pasado, está hasta abajo nada más. Padre mío. Ese Padre mío, hermanos, no fue un Padre mío, no fue un Padre mío romántico o silencio, cabizbajo, no, fue un Padre mío, ahí están signos de admiración. Lo hizo exaltado, lo hizo gritando, desesperado por la agonía que ya estaba pasando en su corazón. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró cantando, eres digno. Los encontró dormidos a los discípulos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar tan siquiera una hora conmigo? Ahí estaba, no estaba lejos. Ojo aquí.
Vean la pregunta, les invito a que cuando lean la Biblia lo lean con detenimiento. El leer la Biblia no son carreritas. A ver quién lee más rápido y cuántas veces has leído la Biblia en tu vida. Eso no te va a hacer ni un cristiano, vas a conocer más claro. Pero cuando tú lees y escarbas con detenimiento los versículos, eso es lo que realmente te da vida. O sea, me refiero a que lees con el entendimiento y no nada más por leer. Vean la pregunta aquí. ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Está hablando de poder hacer. No está hablando de querer. Está hablando, ¿no pudieron? O sea, los discípulos no pudieron orar ni una hora. No es que no quisieran. Ojo, porque siempre le aplicamos así, como ustedes no oran, así los discípulos tampoco. No, ellos no es de que no quisieran orar una hora, es de que no pudieron. Es diferente. Entonces, vamos a entender ahorita qué es lo que les hizo no poder aguantar más tiempo velando en oración. Ahorita lo vamos a descubrir. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Versículo 41. Velen, oren, para que no cedan ante la tentación. ¿Qué tentación hablaría aquí Jesús? ¿Sería tentación de adulterio, de fornicación, de robar, de mentir, de chismear? ¿De qué tentación sería? Se las dejo de tarea. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Según el contexto, ¿qué quiso decir ahí Jesús? Eso es tarea. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez. Ahí va. La segunda es la vencida. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y fue y oró. ¿Y cuáles fueron sus palabras de Jesús la segunda vez? Padre mío. Lo mismo. Si no es posible que pase de mí esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad, le dice Jesús al Padre. Cuando regresó de nuevo, en esta segunda vez, hacia donde estaban los discípulos, ellos los encontró dormidos otra vez. Porque, escuchen, vean ahí. ¿Dónde está pues? Porque no podían mantener los ojos abiertos. No es que no querían, es que no podían. Porque ahorita voy a dar una aplicación de eso. ¿Es muy diferente el querer o el poder? Bien. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo en cuanto a su oración. Padre mío, que pase de mí esta copa. Por tercera vez se lo pidió al Padre. Y regresó y también los vio a los discípulos haciendo lo mismo. No podían permanecer ni una hora orando. ¿Alguien de ustedes recuerda qué hombre fue el que dijo: 3 veces le he rogado a mi Padre y no me lo ha concedido? ¿Alguien recuerda? Diga fuerte. Pablo. Cuando Pablo tenía un aguijón en su cuerpo y dijo: 3 veces he rogado a mi Padre. Yo me la paso orando todo el día pidiéndole una petición. Bueno, él 3 veces lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, que se quitara ese aguijón de su cuerpo, y dice que Dios le respondió: bástate mi gracia. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: miren, ha llegado la hora. Qué cosa tan fuerte. Pídale al Señor ahí en su mente que nos dé el entendimiento a todos. Salud. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: miren, ha llegado la hora. Y el Hijo del hombre es traicionado y entregado por mano de pecadores. Cuando Jesús le dice aquí a sus discípulos, a ellos 3, miren, es porque ellos tenían que observar literalmente. Ahí estaba Jesús con ellos y les dijo: miren, ha llegado la hora. ¿Qué creen que vieron? Los versículos que siguen describe qué es lo que vieron. No era algo simbólico ni espiritual el decir: miren, alguien venía, su amigo, su hijo, Judas, que venía a entregarle por unas monedas de plata. Jesús sabía que ya venía aquel cumplimiento que debía de hacerse y de efectuarse, el que iba a ser tomado y apresado para ser expuesto ante todos en la cruz. Bien. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: miren, ha llegado la hora. Vean que
Se me viene a la mente ahorita este versículo, esta parte de la porción, que cuando Jesús dice, miren, alcen los ojos, realmente, vuelvo a decirlo, no era algo simbólico. Por ejemplo, en la parte donde Jesús dice, la cosecha está lista, ¿recuerdan? Miren, alcen la vista porque la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. ¿Cuál fue el contexto? Perdón que agarre este paréntesis, pero para que vean que cuando Dios nos dice, ve, observa, haz, es porque así lo tenemos que hacer. Y a veces lo tomamos muy espiritual. Ay, no es que lo que el Señor quiere decir, no es que es eso lo que quiere decir el Señor. Entonces con la mujer samaritana, eso fue lo que pasó cuando dijo, tiempo después, vean, hacen la mirada porque la cosecha está lista. ¿Qué es lo que vieron? Fue la mujer samaritana expuesta al evangelio, ¿cierto? Juan 4. Entonces la mujer dijo, me parece que tú eres un profeta, y Jesús le dijo, tú lo has dicho, pero no, a lo mejor si eres o no eres. Bueno, yo nada más te digo que has estado con varios hombres y con el que estás ahorita tampoco es tu marido. Sí, si eres el hijo de Dios. Fue y les contó. En aquel entonces se cree por costumbres y tradiciones, que en aquellos lugares de Samaria se vestían con ropas blancas. Entonces a la hora de que, porque fue el pueblo y se acercó con Jesús, o sea, después de que la mujer samaritana fue y les contó al pueblo de que había un profeta, Jesús, el hijo de Dios, varios de ellos le creyeron. Varios de ellos le creyeron y se acercaron con Jesús, ahí lo dice Juan. Se acercaron varias personas. Entonces cuando ellos venían por el campo teñidos de blanco, por así decirlo, y ellos se van acercando hacia Jesús y sus discípulos, y la mujer samaritana, perdón, y sus discípulos también. Perdón, más bien con sus discípulos, porque la mujer samaritana venía con ellos. Les dice Jesús a sus discípulos, miren, levanten la vista, la cosecha está lista. Es decir, gente necesitada en el campo que venía hacia él, necesitaba ser discipulada, enseñada e instruida. Entonces, si el Señor nos manda algo, no lo agarremos tan espiritual. El Señor muchas veces sí es literal y quiere que lo hagamos. Entonces Jesús le dice, miren, volteen, ha llegado la hora. Yo me imagino a Jesús haciendo con sus manos quizás, ¿verdad? Miren, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre ha sido traicionado y entregado en manos de pecadores. Y ahí venía Judas con el ejército romano y fariseos. Levántense, le dice Jesús, vamos, miren, el que me traiciona está aquí. ¿Se pueden imaginar lo que los discípulos sintieron cuando vieron al hermano Judas venir con el séquito de soldados romanos para apresar a su maestro? Los discípulos no sabían que lo había traicionado. Por eso cuando Jesús dice en la cena, horas antes de este acontecimiento, cuando Jesús le dice, ¿alguien me ha traicionado? Dicen, ¿seré yo, maestro? Todos dijeron, ¿seré yo? Ellos no sabían lo que Judas había hecho, a escondidas, por 30 miserables monedas de plata. Y a diferencia de nosotros, a veces es mucho, 30 monedas de plata a lo que nosotros cambiamos a Jesús, ¿no? Vendemos a nuestro Señor por cosas menos de 30 monedas de plata. Entonces se acerca ese momento y dice Jesús, miren, el que me traiciona ya está aquí. Entonces, para demostrar, me detengo un poquito, para demostrar que Jesús sí sabía qué día iba a morir, cómo iba a morir y por medio de quién. Lo quiero demostrar poquito. Hay muchos argumentos, pero este es bueno. Antes de que Jesús fuera a orar en el Getsemaní, al acontecimiento que estamos hablando, él había llevado a cabo la última cena con sus discípulos, horas antes. En una parte de esa conversación, que ahorita la voy a leer, Jesús estaba con sus discípulos en esa última cena que iban a tener, y Jesús hizo lo siguiente. Tomó en sus manos Jesús una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se las dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba la copa, porque esto es mi sangre, escuchen, la cual confirma el pacto entre Dios y el pueblo. Aquí viene, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Pregunta, ¿se responde o no el hecho de que Jesús sabía o no sabía cómo iba a morir? Claro, esa es mi sangre, esta copa representa mi sangre. Horas antes de estar en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Pero fíjense, vamos a leerlo otra vez y va a cambiar, vamos a aprender otra cosita. Y tomó en sus manos Jesús una copa de vino. Ahora sí ya entendemos que representaba su sangre, su sacrificio. Vean estas palabras. Y dio gracias a Dios por ella. Vean la sumisión
la nobleza de Jesús, sabiendo lo que le venía y lo que ya estaba empezando a padecer desde la cena del Señor, ya se estaba despidiendo de sus apóstoles, en cuanto a cuerpo, claro. Es mejor que yo me vaya para que venga el Consolador. Pero él físicamente se estaba despidiendo. Sabiendo lo que había de vivir y de experimentar, aún así le dio gracias al Señor. Esa copa es mi sangre derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ahora fíjense el versículo 29. Acuérdense de lo que les digo. Es decir, miren, este ejemplo me gustó. Yo, cuando era adolescente, no hace mucho, como que era muy sensible, yo creo, porque a lo mejor alguno se va a identificar. Era muy sensible porque cuando venía, por ejemplo, mi hermana de México, familiares o hermanos de congregaciones de otro lugar y pasaban aquí tiempo, mucho tiempo, me acuerdo mucho, pues yo creo que fue una de las visitas que estuvieron más tiempo algunos misioneros de Estados Unidos, se quedaron ahí pues prácticamente en mi casa y al lado de mi casa, ¿no? Que eran unos hermanos que también vivían ahí. Entonces vivieron como un mes, yo creo, se aventaron ahí y convivíamos un montón. Bueno, eso estaba muy padre. La convivencia de Jesús y los discípulos era hermosa. Hasta que llegó el momento en el que me dijeron, mañana nos vamos a ir. Oh, no me digas eso. O sea, no me hubiera dicho porque todo el día antes ya me la pasé triste porque ya se iban a ir. Mi familia en Año Nuevo, ¿no? Acostumbrábamos, ahorita ya no tanto, casi no, pero acostumbrábamos aquí era nuestro lugar de encuentro. Venían de diferentes partes ahora sí que, bueno, de muchos lados. Y nos reuníamos. Ya decíamos, chin, ya se acabó el año nuevo. Bueno, pues ya nos vamos, cuídense, se van con cuidado. Y yo, ay, no se vayan. Estaba chico, era adolescente, pero me pegaba muy fuerte. Estos ejemplos los pongo para que se metan a la historia de lo que realmente los discípulos sintieron cuando Jesús estaba despidiendo de ellos. O sea, no era se despidió de ellos y como muchas veces estamos acostumbrados a leer la Biblia, eso no sirve. Lo que sirve es entender, tener detenimiento en la lectura de la palabra y eso es lo que te hace crecer. Bien. Acuérdense, vean estas palabras que Jesús dice, acuérdense de lo que les voy a decir ahorita. ¿Qué es lo que quiere hacer ahorita Jesús con los discípulos? Según mi entendimiento limitado. Jesús les dijo que iba a partir y que iba a dar su vida. Esa era la copa que representaba su sangre y el pan que representaba su cuerpo. Y les dice, yo me voy a ir y los voy a dejar. Voy a mandar al Espíritu Santo. Pero Jesús les dice, les quiero dar ánimo con esto. Así como cuando el familiar te dice, mira, sí me voy a ir a Estados Unidos, quizás a México, a Monterrey, a donde sea. Quizás no nos vamos a ver en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sabemos. Y es más, a lo mejor ni vamos a estar vivos, no sé. Pero mira, te confirmo algo, te lo prometo. Vamos a tener videollamadas, vamos a mandarnos mensajes. Es lo que hace un familiar cuando alguien está triste por su despedida, ¿cierto? Bueno, vean el amor y el detalle tan hermoso de Jesús que le dice a los discípulos lo siguiente. Mateo 26, 29. Acuérdense de esto que les voy a decir. No se me desanimen. No volveré a beber vino hasta el día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Qué les está diciendo ahí? Vamos a estar juntos otra vez. Juan 14 dice, porque donde yo estoy, ahí van a estar conmigo. Y Jesús, por algún discípulo, alguno de nosotros que sea incrédulo de decir, ¿a poco habrá cielo y infierno? Jesús, como el Señor y dueño de todas las cosas, en Juan 14 dice que si todas esas cosas, la vida eterna no existiera, Él ya no los hubiera dicho. Como decimos aquí en La Piedad, ¿para qué nos dan a tole con el dedo si es mentira? ¿Para qué nos están mareando? Jesús no vino a marear al mundo para confundirlo, Él vino a decir la verdad. Es la verdad de la cual nos agarramos los creyentes, los hijos de Dios. No una verdad que es titubeante, como las olas del mar, que es aventada de un lugar a otro, arrastrada por el viento. El día de ayer iba con mi esposa, fuimos a vender y le hago esa pregunta a una señora. Ahora sí que como Pablo, ¿verdad? Con respeto, bueno, aquí está mi esposa de testiga que creo que no fui imprudente, al contrario, yo cuido mucho eso de ser imprudentes a la hora de evangelizar. Y pues es un negocio, llegamos mi esposa y yo, mi hijo, a un establecimiento para desayunar, porque estábamos fuera vendiendo. Entonces, pues veo, ahora sí como Pablo dice, veo que sois muy religiosos. Entonces aproveché el hecho de que
por ahí vi en las noticias de que en un antro o discoteca, no sé bien el chisme completo, a lo mejor ustedes me lo pueden contar bien, de que en un antro se cayó el techo y que varios murieron, yo no sabía. Entonces dije, oh, ahí estoy viendo que algo pasó y habla de muertes, es triste, lógicamente, es lo que le digo, hay tragedias horribles ya. Digo, ¿quién nos manda a estar en esos lugares ya? Pero bueno. Entonces, aprovecho el lugar, el momento y la ocasión. Este ejemplo, ¿por qué lo estoy poniendo? De que tenemos la seguridad de que Jesús dijo que volvería a beber vino con sus seguidores, con sus discípulos. Por eso estoy hablando de este ejemplo, no se me van a distraer. Entonces, esta persona le digo esta pregunta, oiga, disculpe, ya somos cuates ahí de negocio, ¿no? Le digo, imaginémonos que Dios no lo quiera. Lo hice como jugando al principio con el gancho de predicarle el evangelio. Le dije, que Dios no lo quiera, pero que a usted le hubiera tocado estar ahí en ese lugar y que se hubiera muerto, porque muchos murieron, ¿verdad? La señora, sí, pues sí. Y yo, está feo, ¿verdad? O sea, yo haciéndola como que reflexionara. Sí, no, pues sí. Bueno, ¿qué pasaría si usted le hubiera tocado ahí? Respóndame algo. Así de cuates le digo. Si usted estuviera ahí, si hubiera estado ahí, si hubiera muerto, ¿usted cree en el cielo y en el infierno y que hay vida eterna y muerte eterna? Su hermano estaba ahí también, no voy a decir más detalles porque todo es chico aquí. Su hermano, hasta ahí me quedo. Ahí estaba su hermano. Es que iba a dar unas características que no son agradables a Dios, pero mejor así, porque ahorita se está transmitiendo. Entonces, vénganse al de las 8. Ahí sí, pregúntenle al de las 8 y hasta nombres y dirección, no se crean. Entonces, la señora, pero yo sentía que ella me tenía que responder primero. Y le dije, no, iba a responder su hermano, ya son adultos, Le dije, no, espérame, deje que su hermana me responda. Algo así le dije, pues. Y la señora me dice, no, yo creo que no creo que me vaya al cielo yo, la verdad. Sentí tristeza en mi corazón. Y es ahí donde yo entiendo. Y no lo digo señalándola ni justificándola, al contrario, ahí estaba yo predicándole con amor el evangelio. Para que tuviera la certeza de que en el que creemos nos dio vida eterna, no una vida temporal. No una vida basada en obras que tú puedas hacer. Es una vida eterna basada en el sacrificio de Jesús, que si tú crees en Él y permaneces, es dádiva de Dios, es gratis. Entonces, esa mujer desconfiaba de que tenía salvación. Claro, le expliqué el evangelio, gracias a Dios. Mi comida se enfrió, no pude desayunar bien, pero valió la pena. Acuérdense de lo que les digo, Jesús dice, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Yo la verdad, fui sincero con los de las 8, ahorita soy sincero con ustedes. Yo no entendía, ¿saben hasta cuándo? Hasta el día de ayer, como a las 2 de la madrugada más o menos. Yo no entendía a qué se refería Jesús que iba a tomar vino después. Porque el vino representa juicio, la copa de vino, ira. Yo decía, si el Señor Jesús va a tomar con nosotros en la presencia del Señor, ¿a qué se referirá? Porque yo puedo pensar muchas cosas. Y gracias a Dios, dentro de lo que estaba estudiando, pude entender un poquitito, de lo que significa el que, o cómo es, o por qué motivo Jesús va a alzar la copa estando en su presencia, juntamente con todos aquellos creyentes. Es claro que Jesús prometió volver para tener una ceremonia con nosotros. Ya lo establecimos. Jesús quiere volver a estar con nosotros en una ceremonia. A lo mejor es en las bodas del Cordero cuando hagamos este acto de que dice Jesús, volveré a beber vino cuando ya estemos en la presencia de mi Padre. No sé en qué ceremonia exactamente, eso sí ya sería mentir. Pero de que va a pasar, va a pasar. Ahora, no les comenté al principio, perdón, pero ahí les va. Quedémonos aquí en que hemos de disfrutar esa ceremonia. Aquí nos quedamos, ahorita lo vuelvo a retomar. Cuando hablábamos del versículo de Mateo 26, cuando les dice, cuando estaban, ¿por qué están dormidos? Este tipo de cosas.
No, perdón. En el momento de la cena del Señor, me confundí poquito. En la cena del Señor, cuando Jesús se despide y hace el partimiento del pan, que toman vino y todo eso, ese momento emotivo, triste, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo alegre de que se iba a despedir con sus discípulos y todo ese tipo de cosas. Dice la palabra de Dios, nada más que no lo leí, disculpen. Dice la palabra de Dios que después de la cena o de la última cena, cantaron un himno. ¿Cierto? Cantaron un himno, ahí está. Si me ayudas, yo sé, y si lo tienes, nada más para que lo vean. Para que no vean que no es verdad. Dice que cantaron un himno. ¿Y qué creen? Como todo buen cristiano chismoso, dice, bueno, ¿y qué himno cantó el Señor Jesús con sus discípulos en la última cena que ellos tuvieron? Y pues da la Biblia la luz de que se cree que del Salmo 113 al Salmo 118 son los salmos que comúnmente los judíos cantaban después de la Pascua. Eran salmos conocidos ahora, o en aquel entonces también, como Jalel, salmos Jalel o Helal o algo así. No soy judío para hacerlo bien pronunciado, pero algo así. Entonces eran del Salmo 113 al Salmo 118. Entonces yo dije, quiero leerlos en mi estudio. Quiero leerlos para saber qué palabras son las que cantó Jesús. Y chance y pegue, que el Señor me inspire y hacemos una alabanza y cantamos todas las mismas palabras que Jesús cantó en ese salmo. Pues ¿qué creen? Que no escribí nada, pero sí entendí la interrogante que yo tenía por medio de este salmo, la interrogante que yo tenía de qué significaba levantar la copa o beber vino cuando estemos en su presencia. ¿En qué forma o en qué aspecto? Bueno, les leo un poquito el salmo. Ustedes lo pueden leer en su casa. Se cree que según la tradición, Jesús estaba cantando las estrofas y los discípulos le respondían con los estribillos o con parte del precoro, por así decirlo. O sea, una porción de la canción la cantaba Jesús y otra la respondían los discípulos. Así estaba, se cree, ¿verdad? Por las tradiciones que así antes se cantaba. Imagínense a Jesús cantando esto. Amo al Señor porque escucha mi voz. Amo al Señor porque escucha mi voz. ¿Ustedes creen que sí escuchaba el Padre la voz de su Hijo? ¿Alguien me puede decir algún versículo en donde Jesús lo dijo con toda seguridad? Por ejemplo, Juan 11, cuando Lázaro estaba muerto, antes de resucitarlo, Jesús se pone en un lugar, levanta su voz y dice, Padre, yo sé que tú me escuchas. Jesús tenía la seguridad de que el Padre le escuchaba. Amo al Señor, dice el Salmo, que probablemente cantaron en la última cena del Señor, al terminar. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. ¿Empata con lo que estaba sufriendo Jesús? Versículo 2. Debido a que Él se inclina a escuchar, oraré mientras tenga aliento. Y realmente aconteció eso. Jesús en su humanidad no dejó de orar al Padre hasta el último suspiro. Estaba siendo crucificado, dio su último aliento, Padre, entrego mi espíritu. Oró al Padre hasta el último momento. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas. ¿Quedará este salmo con lo que Jesús padeció? Imagínense cómo lo estaban cantando y con qué actitud lo estaban cantando. Sí había gozo, pero también había tristeza, porque aquí empezaba ya esa tortura que sufrió y experimentó Jesús. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí, dice Jesús. Bueno, este salmo. Lo único que veía era dificultad y dolor. Era lo que veía Jesús. Lo entregaron, lo vendieron, hubo infidelidad, iba a ser crucificado, iba a ser lacerado, maltratado, escupido, ensangrentado. Pero hay una cosa que no me la quiero adelantar, que nunca Jesús la había experimentado. Estaba a punto de llegar y de sucederle. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Este salmo, que creo yo que hace referencia al himno que cantaron Jesús y sus discípulos en la última cena.
Hermanos, este tema de la agonía de Jesús que estamos hablando se trata de un tema apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado, más que un tema para ser expuesto como lo estoy haciendo ahorita. Es un tema profundo. Realmente cualquier persona, y cuando digo cualquier, es cualquier persona, nacionalidad o conocimiento que tenga, que sea verdaderamente hijo de Dios, se queda limitado a poder explicar y expresar a detalle cómo fue el padecimiento del Señor Jesús. Si los ujieres le pueden subir a todo al aire, porque siento que algunos tienen sueñito por el calor. La agonía de Jesús que estamos hablando entonces, sería mejor que cada uno de nosotros la estudiara en casa, a solas con tu Señor. Porque ahí el Señor te enseña muchas verdades que, por ejemplo, poniéndome yo aquí de ejemplo, soy limitado en explicarte. Pero por eso les invito a que mientras está la predicación le digas al Señor, con tu Espíritu Santo y tu palabra, dame el entendimiento. La historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto del Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. No importa quién sea. No importa quién sea. Los sabios no pueden explicar. Si quiere el aire, hermano, lo ponemos hacia allá, por favor. Perfecto. Hermanos, en esto del monte y del huerto del Getsemaní, el Padre nos corre el velo, nos permite en su amor y en su paciencia que tú y yo podamos leer una porción en la Biblia donde se encuentre el sufrimiento de su Hijo Jesús, con un propósito. En la Biblia todo punto y todo coma es con un propósito. Todo. La pregunta sería, ¿qué tengo que rescatar yo para que el Señor me muestre a su Hijo Todopoderoso, el verlo yo sufrir a Él y agonizar? Quiero que entendamos algo. Nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, es 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Cuando estaba en la naturaleza, como dice el libro de Juan. Nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios y al mismo 100% hombre. Escuche, sin que ninguna de esas dos naturalezas afecte a otra en ningún sentido. Es decir, su humanidad no disminuyó en nada en sus atributos divinos, pero su naturaleza divina tampoco potencializó ninguna de sus capacidades humanas. Es decir, Jesús no era Superman, a tal manera de que, no, Él no sufrió, pues Él era Dios, pues, nada más se entregó y ya. No, Él sufrió. Por eso es que puse este comentario. Lo vuelvo a leer con detenimiento. Nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre, sin que ninguna de las dos naturalezas afecte a la otra en ningún sentido. Es decir, su humanidad no disminuyó en nada sus atributos divinos, pero en su naturaleza divina tampoco potencializó ninguna de sus capacidades humanas. Ahí les va otra frase que a mí me están gustando mucho, las frases de un tiempo atrás hasta la fecha. Jesús era tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo. Ese es un gran misterio. Tan divino como el Padre Jesús, pero tan humano como tú y como yo. Experimentado en quebranto. Él padeció. Vemos al Dios encarnado enfrentándose a la expectativa de un horror inimaginable para Él y para sus seguidores y para nosotros. Dios quiso que nosotros escucháramos el clamor de su Hijo en esas horas previas a la crucifixión. Dios quiso compartir ese momento de intimidad porque hay algunas verdades sobre Cristo, sobre su obra de redención en este pasaje que tenemos que conocer. Jesús dejó en un lugar a la mayoría de sus discípulos, pero pidió que sus amigos más íntimos pasaran tiempo con Él. La pregunta sería, ¿por qué Jesús ocupaba acompañantes? En este caso pidió que viniera Pedro, Juan y Santiago. ¿Por qué? ¿Sería porque Jesús ocupaba compañía? Era hombre, se llega a entender, sí, está bien. Pero lo más importante
de que Juan, Santiago y Pedro estuvieran ahí con Jesús, viéndolo sufrir, escuchándolo, era porque ellos necesitaban tener una instrucción, quería formarlos en esa área, querían que conocieran quién era Jesús y cómo padeció por causa de los pecados del mundo para darles salvación. Jesús quería que ellos fueran testigos oculares del padecimiento de Jesús para que ellos después fueran y predicaran a otros, a miles de personas. Esto lo que tenemos es por ese testimonio que ellos tienen, por lo que vieron de Jesús. Es por eso la importancia de todos los hermanos, que el Señor nos da la responsabilidad de predicar el Evangelio en cuanto ya a un pastorado, la importancia de capacitar y de estar cerca de nuestro Señor Jesús. Les decía a los hermanos de la mañana, es un celo, y realmente no puedo ser mentiroso, es coraje también, un coraje santo, para que no escuche tan feo, de ver a muchos pastores que se atreven a enseñar algo que no conocen o que no saben. Se atreven de hablar de un Cristo que no conocen ni han tenido experiencias con Él, ni experiencias en cuanto a espirituales, en cuanto a intimidad me refiero, no cosas fabulosas como hoy las pintan. No tienen un conocimiento de la palabra del Señor, de quién es Él. Jesús los llama a ellos. A ver, ¿quién era Pedro? ¿Pedro fue líder? Vaya que fue un líder. Santiago, ¿fue líder o no fue líder Santiago? Que dice, pues no sé, pero creo que sí. Fue líder, claro que sí. Juan, ¿acaso fue líder Juan? ¿Enseñó a personas? Nada más ahí les dejo. Es el que Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Cualquier, ¿verdad? Dios los tenía que formar. Ahí entra la desesperación de muchos pastores cuando vemos la falta de preparación de personas neófitas e indoctas que se paran enfrente de muchas congregaciones que ya porque tienen 2 manos para agarrar una Biblia ya piensan que van a ser pastores. Y tristemente por eso, la realidad que vivimos hoy, iglesias llenas de personas lastimadas, confundidas, no saben quién es Dios. Es más, la gente no sabe ni cómo orar. Gente de otras iglesias me dice, oye Cris, ¿y cómo tengo que orar? ¿Es pecado decirle Jesús o Espíritu Santo te pido? No saben ni rudimentos básicos. Pero sí se jactan muchos de tener corbata y ponerse los domingos la Biblia en el púlpito para predicar de algo que muchas veces no conocen. Cristo no quería hacer eso con sus discípulos. Les dijo, Pedrito, Santiago, Juan, vénganse, vean lo que voy a padecer, para que puedan decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por esos padecimientos que Jesús vivió, de esos mismos nosotros hablamos a la gente. Bueno, eso es lo que Jesús quería que los discípulos vieran. Quiero plantearles esta escena, hablando de la tristeza ahí en el Getsemaní. La tristeza hasta la muerte que Jesús lo describe, y una profunda angustia. Vamos a leer 2 versículos paralelos. El primero está en Mateo 26:38. Las palabras de Jesús diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora el mismo versículo, o sea, las mismas palabras de Jesús, pero en el Evangelio de Marcos 14:34. Y dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Hermanos, yo quiero decirles una verdad, que ahí está. Cristo hubiera muerto en el huerto del Getsemaní de no haber sido por la intervención del Padre. Cristo hubiera muerto si no hubiese sido por la intervención del Padre. Lucas 22:43. El Padre envió a un ángel para consolarlo o aliviarlo. ¿O para qué envió a ese ángel el Padre? Para fortalecerlo. Dios no envió un ángel para animar a Jesús. Ándale Jesús, vamos, ya te falta poco, ya casi llegas a la cruz. Un ánimo no servía de mucho. Se necesitaba fortaleza, fuerza para poder, fuerza para hacer,
fortalecerlo en el camino hacia una angustia mayor que le esperaba a Jesús. Eso es lo que se le fue mandado a Jesús, un ángel que le fortaleciera, no que le animara, que le fortaleciera. Vean la importancia de leer con detenimiento la palabra de Dios, de sacar verdades. Imagínense, pongámonos a pensar en esto. Yo me imagino la humillación de Jesús simplemente en el hecho de ser fortalecido por un ángel. Nosotros podemos decir, ¡ay, pero es un ángel! Sí, pero para Jesús son creación de Él, son sus servidores. El Rey de Reyes y Señor de Señores siendo fortalecido por medio de un ángel. ¿Te puedes imaginar? Por todos lados vemos la mansedumbre, la humillación de nuestro Señor Jesús. Un ángel tuvo que venir a fortalecer al Hijo de Dios. Dice Lucas que estando en agonía, Jesús oraba con mucho fervor y su sudor caía como gotas de sangre. A esto se le conoce médicamente como hematodrosis. Algo que pasa en el cuerpo del hombre cuando la tensión alcanza un nivel en el cuerpo tan alto que los vasos capilares se revientan y la mezcla de sangre con sudor se hace activa y pueden caer gotas como de sangre, literalmente. Vemos cómo los evangelistas no ahorran palabras al describir el sufrimiento. Los que estuvieron ahí presentes también. Y lo que se contó después de ellos. No ahorraron palabras en cuanto al escribir lo que padeció Jesús y todo lo que sufrió en el monte Getsemaní para que tú y yo entendamos el sufrimiento el cual él padeció. Aquí viene una pregunta. ¿Qué llenaba de terror al alma de Jesús en ese momento del Getsemaní? Cuando ya estaba orando, puesto su rostro en la tierra, el agua con la sangre se mezcla de la presión la cual lo rebasó. Entonces, ¿qué llenaba de terror el alma de Jesús en este momento? Ojo, aquí viene la respuesta, la pregunta, pero se los voy a hacer más difícil. Porque si lo decimos así nada más, ¿qué llenaba de terror el alma de Jesús en este momento? Yo creo que sí tenemos la respuesta, la mayoría, ¿en verdad? Pero te voy a voltear la tortilla con esto que te voy a comentar. Todos nosotros sabemos que a través de la historia hubo hombres que dieron la vida por Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, Esteban, el primer mártir, que fue matado a pedradas. ¿Cómo murió Esteban? A pedradas. ¿Cómo fue su actitud? De valentía. Es más, hasta vio la gloria de Dios. Otro hombre de la historia, mártir, ¿a quién les puedo decir? John Hus, un hombre que lo amarraron en un estaca ahí que pusieron en el centro de una plaza, si no me equivoco. Pusieron un palo, lo amarraron a él en el palo, lo ataron, le echaron brea, en nuestros tiempos gasolina. Y no nada más gasolina, porque la gasolina se consume rápido, la brea no tanto. Y le pusieron madera, lo iban a matar y lo mataron. Pero resulta ser que la muerte de John Hus, este hombre cantaba alabanzas y decían, este hombre está loco. Y una de las últimas palabras que él dijo es, atícenle al fuego para irme más rápido con el Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí con esta pregunta? ¿Qué llenaba de terror a Jesús? Parece ser que hay una ironía aquí, porque los discípulos de Jesús dan su vida con valentía. Pero vemos a Jesús aquí quebrantado, llorando, rebasado por lo que estaba padeciendo, a tal manera que su cuerpo expresaba lo que estaba viviendo en su interior. ¿Cómo podemos explicar que muchos seguidores de Jesús parecen haber enfrentado la muerte con más entereza que Jesús? ¿Acaso eran más valientes o tenían más fe? Ya la pregunta se hizo más padre, ¿no? No es que tuvieran más fe o más fuerza. Solo que Cristo se estaba enfrentando en esa noche, en ese momento, con algo que ninguno de los seres humanos ha experimentado, y es más, ni Jesucristo se había experimentado. Algo que era completamente desconocido para Jesús mismo. Y eso lo vemos en la petición de Jesús, que pase de mí esta copa. Jesús, a nuestro entendimiento, Jesús sabía lo que iba a acontecer, pero no lo había experimentado.
segundo subtema o escena de Cristo en el Getsemaní, una petición suplicante. Marcos 14:35 dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra Jesús. Este lo leímos, pero lo vuelvo a leer. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él esta horrible hora que le esperaba. En el 36 dice, Abba Padre. Levante la mano todos aquellos que sepan lo que significa Abba. Por favor, sí me gustaría saber. Ok, sí lo explico entonces, porque fueron pocos los que levantaron su mano. Abba es una palabra de mucha comunión y confianza. Es como los niños pequeños, por ejemplo mi hijo o su hijo, pequeños, le decían a sus papás, Abba. Era un padre, pero de amor. De hecho, en las traducciones, en la transliteración ya se usa como un papito, ¿no? Muchos lo utilizan. Entonces, vean el corazón de Jesús al hablar así con su padre, tierno con su padre. Abba Padre, clamó. Todo es posible para ti. Vean, es que es para meditar un buen todos estos versículos. Todo es posible para ti. ¿Ustedes creen que Jesús no conoce a su Padre? Todo es posible para ti. Pero en su humanidad Él decía, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En todo lo Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el hombre. Voy a mencionar 3 ejemplos nada más. Salmo 75:8. Y dice, nada más para hacer énfasis en esa palabra de la copa de ira, dice, la cual han de beber todos los impíos de la tierra, según Salmo 75:8. Isaías 51:22 dice, se refiere a ella como el cáliz de su furor, la copa de ira, el cáliz de su furor. Jeremías 25:15, la copa de ira es como la copa del vino de su furor. Ojo en esto que les voy a comentar. Realmente nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó Jesús derramando su corazón delante de su Padre, orando. Pero al escuchar o al leer en los versículos donde Jesús le dice, Pedro, ¿no has podido estar orando junto con los hermanos 1 hora? ¿Qué les da a entender eso? Que la oración de Jesús duró horas, una agonía. O sea, no pudiste estar 1 hora. O sea, pasó tiempo. No se sabe cuánto tiempo pasó. El sufrimiento físico en la cruz no fue lo que llenó de horror y de espanto el alma de Jesús, sino el hecho de saber que en unas horas iba a cargar con el peso de la ira santa de Dios sobre sus hombros. Toda su ira de todos los hombres acumulados durante siglos, puestos sobre los hombros de Jesús, puestos sobre él. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, nunca en la eternidad, por nosotros, por ti, por mí se hizo pecado, para que hoy fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que pagara los platos rotos, Jesús. Esto es a lo que Jesús le aterraba. Por eso su agonía en su interior, ¿lo llegamos a entender un poco? No era una agonía física, porque bien pudo decir Jesús, como dijo John Hus, como dijo Esteban, y estar íntegro y fuerte a la hora de ser ejecutado físicamente. Esa no era su preocupación mayor de Jesús. Era esta de la que estamos hablando. El santo de Israel, Jesús, aquel que nunca había experimentado el sentimiento de culpa ni de vergüenza por haber transgredido la ley moral de Dios, ahora se encontraba a punto de recibir la ira de Dios. Eso es lo que le pesaba a Jesús, a tal manera de mortal angustia. Si el Señor, su Padre, no lo fortalece físicamente, su corazón es tanto, deja de funcionar. Era hombre, no se nos olvide. También por primera vez en su vida Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre. La ruptura de esa comunión que había disfrutado con Él desde siempre, al hacerse pecado y maldición por culpa tuya y por culpa mía.
Jesús se sintió así ante la realidad de saber que Él sería triturado más horas tarde. Iba a ser triturado y Jesús lo sabía. Así como ese olivo es triturado para que salga el aceite, era necesario que se derramara sangre para que hubiese perdón de pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O era la sangre de Cristo y la sangre de Cristo la paga, o era nosotros. Él sería triturado por una ira. Vean, qué hermoso está esto. Jesús sabía que sería triturado por una ira sin misericordia. Una ira sin misericordia. Para hacer posible que nosotros como creyentes podamos disfrutar una misericordia sin ira. Híjole. Qué glorioso intercambio, como le titulan muchas alabanzas, ¿no? ¿Me permiten cantar una porción de una alabanza? Dice: aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Un glorioso intercambio que se efectuó. Él sería triturado por una ira sin misericordia para hacer posible que tú y yo podamos disfrutar de una misericordia sin ira. Eso es lo que hizo Jesús. Todo lo que padeció. Ahora entendemos por qué en Romanos 12:2 dice: por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ese es vivir como hijos de Dios. Por entender, por experimentar los sacrificios que Jesús tuvo que padecer y que vivió. Por todo eso que tú sabes que Jesús vivió por ti, ahora presenta tu cuerpo en amor a Él. En sacrificio vivo, santo y agradable. También el canto de por Él tú vives. Por Él tú vives. Y Él que recibió de ti la muerte. Por Él tú vives y Él por ti murió. Ahí está el perfecto intercambio. Surge otra pregunta. ¿Qué preguntón soy yo? Es que solamente así aprendo. ¿Pero qué Jesús no se pudo preparar para anticiparse de una manera más entera desde antes? Si Él ya lo sabía, Él pudo prepararse desde antes. No es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro a verse en el momento experimentándolo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ejemplo, ahí les va. Las embarazadas. No es lo mismo saber que en 9 meses vas a tener dolores de parto a cuando tienes los dolores de parto. No es lo mismo. No lo sufrí, pero lo viví. O lo sufrí, pero diferente. Estas palabras de Jesús diciendo: pase de mí esta copa, son la única respuesta posible de una persona santa y de la idea de tener que llevar el pecado, la culpa y el juicio. Es como las palabras más correctas que pudo haber salido de los labios de Jesús. Que pase de mí esta copa. No habla de cobardía. Habla de lo excelente. Y que el Señor nos dé el entendimiento. Es difícil entenderlo. Esta es la respuesta más aceptable, más formal, la más esperada, la más sencilla, si lo queremos ver así, de alguien dependiente de su Padre. Que pase de mí esta copa. Nosotros no tenemos un odio perfecto por el pecado, pero Jesús sí lo tenía. Y el hecho de que ese pecado iba a ser puesto en Él era algo que no hay palabras para describirlo. Era una agonía para Él. Nosotros no tenemos un odio perfecto ante el pecado. Decimos: pues ¿qué tiene? ¿Sabes qué es adulterio? Pues ¿qué tiene? No odiamos al pecado en su totalidad. Hermano, hermana, esto no. En primera, por tu conciencia, el Espíritu Santo, y alguien o la misma palabra que te dice: eso no. Pues ¿qué tiene? Estás acostumbrado a embarrarte. Estamos, dijo el otro. Jesús no. Sin
pecado sin mancha. Todo su ser sentía repulsión ante la iniquidad. Él es demasiado puro como para mirar aquellas cosas que son pecaminosas. Es más, ni siquiera puede contemplarlas, Dios. Jesús. En Habacuc 1:3, si no me equivoco, 1:13, habla de eso. Si lo puedes poner para no equivocarme. Habacuc 1:13, en una porción de ese versículo dice eso. No puedes ver, no toleras ver la iniquidad. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Ahí está. Todas las cosas son posibles para Dios teóricamente. Pero esto que estaba pidiendo Jesús como hombre, de que pasara sobre él su copa, no era posible. Para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia sin pasar por alto su justicia, el Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo que todos nosotros merecíamos. Se tenía que ejecutar la sentencia que dice Romanos 9, que ya la citamos. Perdón, Hebreos 9:27, si no mal recuerdo. Está establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Escuchen esta frase. Versión Cris habla hoy. Aunque Cristo vino a predicar el Evangelio, el objetivo principal de su vida es que hubiese un Evangelio que predicar. Es lo mismo, pero diferentes palabras para entender. Aunque Cristo vino a predicar el Evangelio, el objetivo principal de su venida es que hubiese un Evangelio que predicar. ¿Qué quiere decir esto, hermano Christopher? Que Él lo tuvo que vivir para poder contarlo o tenerlo hoy en la Biblia. Lo tuvo que experimentar. Si Cristo no hubiera tomado esa copa de ira hasta la última gota, el cielo hubiera quedado vacío y el infierno lleno. Él es nuestra salvación. ¿Quién le hubiera despojado a Satanás nuestras almas, hermanos? Y esto es serio. Más que a veces uno sonríe para no vernos tan duros. Ya les di un tip de homilética o hermenéutica, como se diga. No puedes estar todo el día. Hermanos, la palabra dice que sí. A veces sonreímos yo hablo por mí, para no verme rígido en la palabra, pero esto es serio. Si Cristo no hubiera vivido ese quebranto, como dice Isaías 53, sufrió nuestros dolores y le tuvimos como azotado por Dios, ¿quién hubiera quitado nuestras almas de las manos o de la potestad o del poder de Satanás? Porque Colosenses 12:14 así dice. A ver si me lo sé de memoria. El acta de los decretos, había un acta de los decretos que era contraria a nosotros. Pero Dios con su sacrificio, Jesús con su sacrificio, la quita de en medio, o sea, es decir, esa acta que nos acusaba de pecadores derechitos al infierno, por pecar, vaya. La quita de en medio y la clava en la cruz. Es decir, la pagó, la rompió. Ahora somos salvos por su sacrificio. Él ya pagó. Si tú crees en Él, ahí se hace efectivo la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, si Jesús no hubiera padecido, por eso es que es necesario que esa copa haya caído sobre Jesús. ¿Qué sería de nuestra vida, de nuestra alma? Ahí sí, cerraría mi Biblia y diría, dejen corrijo mis palabras porque estamos en vivo, a festejar, a tomar, a reír, a bailar, a pachanguear, porque el mundo se va a acabar. Denle. Estamos perdidos ya. ¿Quién murió por nosotros? Naiden. No, Cristo vino a morir y a pagar un rescate. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es impuro y que le guste la impureza y que sepa la verdad, pero que le guste la impureza, ¿les puedo decir lo que dice más o menos? Algo así como revuélquense en el cieno. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Porque Cristo vino y cumplió. Él ya sufrió. Tenemos salvación en Él. Miren, qué payaso soy, pero le puse. Leamos Colosenses, pero así sería si Cristo no hubiese tomado la copa de ira. O sea,
Colosenses, el que acabo de citar ahorita, de que el acta de los decretos que era contraria a nosotros, Cristo la tomó, la clavó en la cruz para el perdón de pecados. ¿Cómo se leería Colosenses 2:14 si Jesús no hubiera dado la vida y no hubiera pagado? Ahí va, versión Cris habla hoy. El acta con los cargos que hay contra nosotros y sigue vigente y se tiene que pagar porque ya se dictó sentencia. La forma de tu pago es la muerte. El 15. De esta manera los gobernantes y las autoridades espirituales públicamente presumen y se jactan de que tienen el poder de tu vida, de la muerte, sobre todo aquel sobre todo aquel a quien no se le paga por su rescate. Se me esforcé, hermanos, por hacer una traducción. Imagínense yo traducción de la Biblia. ¿A qué voy con esto? Concientizarlos a que Jesús lo sufrió, lo soportó, a tal manera que el pago ya está efectuado. Concluyo. Hermanos, nosotros debemos estar totalmente y eternamente agradecidos por el final de esta oración. ¿Cuál oración? La de Jesús. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Agradecidos debemos estar con el Señor. En el huerto de Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Ese fue el resultado de su oración. Bajo ninguna circunstancia Cristo abortaría la misión que le fue encomendada. ¿Saben por qué? Por el amor que tenía por su Padre y por todos aquellos que Él había venido a salvar. ¿Crees que Jesús vino a salvarte a ti? Sí. Los hermanos, compañeros de la alabanza, váyanle pasando. Su deseo inmediato como ser humano no tenía que ser superior al deseo de hacer la voluntad de Dios, por doloroso que fuera. Ay, esta está buena, hermanos, No se me vayan a distraer. Están guapos los de la alabanza, pero no tanto como para que se distraigan. Su deseo inmediato como ser humano de Jesús no tenía que ser superior al deseo de hacer la voluntad de Dios, por más dolorosa que fuera. El que no podía pecar, vean la ironía. Hablando del huerto de Getsemaní, los discípulos durmiendo. El que no podía pecar estaba clamando en oración. Jesús. Y los que estaban a punto de ser zarandeados por el diablo estaban durmiendo. Qué cosas, dice el chavo, ¿no? Hermanos, así como Cristo fue a orar al Padre, así nosotros vayamos para que nos fortalezca para seguir. A lo mejor alguno de nosotros, cada quien sabe, alguno de nosotros nada más lo que ocupa es ánimo. Échele, hermano, no se raje. Puesto los ojos en Jesús. A lo mejor en verdad, no estoy jugando, a lo mejor tú nada más necesitas ánimo. Algunos, lo digo con amor, necesitamos un cachetadón como para reaccionar. A veces bueno, una cachetada para reaccionar, ¿cierto? Me dice el hermano Héctor, ¿dónde está? El hermano que pasa los anuncios. Me dice, mira, cuando veas a alguien que se está ahogando, no quieras agarrarlo y salvarlo porque te va a hundir a ti también. Mira, dale un cachetadón y que se desmaye, entonces sí lo sacas. ¿Es en serio? Hermanos, ay, ¿cómo les digo que se nos escucha tan feo? A veces todos necesitamos eso, un cachetadón para que te des cuenta quién eres y de quién dependes, mijo. Y ya como que, ¿dónde estoy? Ay, necesito de Dios. Sí, es lo que necesitamos muchas veces. No está mal decirlo y reconocer. Entonces, así como Cristo fue a orar al Padre, así nosotros vayamos para que Él nos fortalezca. Si es lo que necesitas, fortaleza. A lo mejor necesitas limpieza porque te sientes sucio. Y está bien en el hecho de que te sientas y lo reconozcas, pero ya basta, El que es santo, santifíquese. El que es impuro, no le doy ánimo para que mejor se santifique. Que el Señor te ayude a no hacer tu voluntad sino la tuya. ¿Te puedes poner de pie, por favor? ¿Sorprenden? Quiero terminar con esta reflexión. ¿Qué aconteció? Ojo,
Hubo un incendio en el Parque Nacional en Estados Unidos. Tiene su nombre el parque, pero como no soy gringo, pues no sé pronunciarlo. Vieron a un pájaro en ese incendio. Un hombre que cuidaba ahí vio un pajarito al pie de un árbol por el incendio, claro, quemado, achicharrado, carbonizado, petrificado ahí, duro. Entonces este hombre, el guardia, agarró un palo y tocó al pajarito. Entonces se percata que cuando lo avienta, pues debajo de sus alas habían 3 pollitos. Es decir, su madre de estos pollitos se entregó por ellos al ver el fuego. Ella los cubrió. La madre se mantuvo firme ahí para salvar a sus hijos, a sus pollitos. Y ellos, quizás tenía más pajaritos, no sé, no se sabe. Pero se menciona en ese testimonio que los 3 pajaritos que estaban en su mamá pajarita sobrevivieron. Su mamá pajarita los cubrió, recibió el fuego para que ellos fuesen salvos. Eso es lo que hizo Jesús. Vean con qué ejemplos tan sencillos, ¿verdad? Y a veces queremos una teología de que, ¡ay, que venga el reverendo de quién sabe quién! En la sencillez está el conocimiento de quién es Dios. Eso se lo reveló a los niños. Hermanos, el Señor dio su vida por nosotros. Te invito a que si escuchaste hoy la voz del Señor que te dijo, ya, acércate. Quiero enseñarte como a Pedro, a Santiago y a Juan, cosas que tú ni conoces todavía. Yo te invito a que te acerques. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Estoy agradecido, Señor, porque nos permites por medio de tu palabra escrita entender todo lo que tú sufriste, Señor, por mí. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos a entender cada día ese sacrificio perfecto que tú ya ejecutaste, que tú ya viviste. Y también ayúdanos a permanecer en ti. Gracias por ese glorioso intercambio que tú mostraste, hiciste, del cual podemos ahora predicar. Un sacrificio que nos salvó a nosotros, que me salvó a mí. Y ahora entiendo que es poder para poder hablarles a otros y que sean salvos también, cuando ellos se arrepientan y pongan su vida totalmente en tus manos. Señor, yo quiero ser como ese pajarito que está ahí con su mamá acurrucado, en este caso contigo, mi Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo, ahí mora en protección bajo la sombra del Omnipotente. Así con tus ojos cerrados, o si quieres abrirlos, no importa. Te invito a que escuches esta alabanza que habla de ese intercambio que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y vino a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud.
salvación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, poco al gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, poco al gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Declarado justo soy en él. Cantamos. Aleluya, glorioso intercambio, poco al gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Esta alabanza era para que la meditaras, la escucharas, pero estoy seguro que esta que viene sí te la sabes. Y con esta nos vamos, hermano. Aprovecha estos minutos, 2 minutos, 3 minutos que pueda durar este canto. Pero por favor, te invito a que lo hagamos. Si quieres nada más este domingo, a lo mejor mañana ni vivimos, pero nada más por hoy, canta con todas tus fuerzas esta alabanza. Yo creo que el Señor es digno de que le cantemos con fuerza, ¿no creen? Cantamos. Al que está sentado en el trono, oh, dilo, al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno, digno, digno eres de recibir el día de hoy, Señor, la alabanza, Señor. Yo me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Te cantamos solo a ti.
sentado al Cordero. La gloria, la honra y el poder, ¿hasta cuándo? Por siempre. Hablando de cómo vamos a cantarle al Señor en su presencia. Ellos cantaban en un potente coro y decían, vamos a decir en su presencia: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5:12. Está establecido que hemos de adorarle y reconocer todo lo que Él hizo. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir, tú lo mereces, la alabanza, Señor.